Mientras Andrés Manuel López Obrador, el portavoz de las dictaduras zurdas de América Latina y uno de los presidentes que más violencia e inseguridad ha generado en su país por esa ineficacia en la lucha contra la corrupción y los carteles del narcotráfico, prosigue sus amenazas y desafiando con un discurso bastante soneto contra Estados Unidos. Una estampida de más de 2.000 migrantes han intentado cruzar a la fuerza a Estados Unidos. Están viéndolo en sus pantallas. Este es uno de los puentes fronterizos de Ciudad Juárez. Los migrantes, supuestamente alentados por los propios carteles mexicanos con el rumor de que los iban a dejar pasar por el Día del Migrante, tuvieron que ser repelidos por el equipo de respuesta especial y por la patrulla fronteriza. Una peligrosa situación que, por un lado, enmarca aún más esa grave crisis y la falta de medidas contundentes que frenen el flujo de millones de ilegales que ya han llegado y siguen llegando a nuestro país, y por otro, que refleja la ineptitud de gobiernos como el del señor López Obrador, que lejos de admitir que el crimen organizado y la corrupción se han tomado las instituciones de su nación, cuando Estados Unidos le pone la cara colorada y decide tomar acción por los efectos que también tiene ese narcotráfico en nuestro país, se hace el ofendido y se atreve a amenazar usando la fuerza de esos migrantes mexicanos que ya están aquí en Estados Unidos. Pero sin contar con su astucia, ni siquiera tiene la inteligencia de percatarse que han llegado aquí y viven aquí, escapando y sobreviviendo a gente como él. Y mientras esta situación se repite tristemente en otros países de América Latina, tiñendo de rojo el continente con la tinta de Cuba y Venezuela y el impulso de ese desacreditado club de los dictadores y aprendices que no pierden la oportunidad de seguir extendiendo su fracasada ideología, desestabilizando gobiernos democráticos y financiando candidatos. También está emergiendo a la par una nueva tendencia de esos políticos a quienes sus detractores llaman peyorativamente de extrema derecha, pero que están dispuestos a marcar la diferencia y devolver la patria a sus pueblos, acabando de forma drástica con la violencia, la inseguridad y la corrupción. Eso sí, hasta donde los dejen. Y uno de esos casos es el de Roberto Arzú, precandidato a la presidencia de Guatemala, primogénito del expresidente Arzú, y a quien el Tribunal Supremo, en una polémica decisión, le ha impedido inscribirse en las próximas elecciones generales de junio, a pesar de ser el favorito en las encuestas. Hoy ese tribunal y el pleno de sus magistrados están en el ojo del huracán por el criterio con el que están admitiendo y negando la participación de candidatos guiados por directrices políticas y quedando en entredicho su papel independiente y garante en unas elecciones. Sin pelos en la lengua y fiel al estilo del espejo, Roberto Arzú nos lo cuenta. Bueno, pues yo les decía que tenemos hoy un invitado muy especial, alineado precisamente contra ese populismo, esos encantadores de serpientes, y a quien vamos a ver si finalmente puede seguir las directrices de ese pueblo que lo quiere, y así está en las encuestas, y que no le están permitiendo pues presentarse como candidato. Roberto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Marian. Muchas gracias por la oportunidad y la entrevista. No, te damos las gracias nosotros. Cuéntame un poquito, ¿cuáles han sido los argumentos para que el Tribunal Supremo te limite para poderte presentar como candidato? Lo primer lugar es que no hay argumentos. Legalmente no existe ninguno. Es algo totalmente absurdo. Este es un tema político. Y obviamente es político porque nosotros hemos sido los únicos frontales contra este sistema, un sistema que está cooptado por la corrupción desde las cortes, la presidencia, obviamente el presidente Yamatei, los diputados, empresarios que quieren seguir con privilegios, monopolios, con abusos, como farmacéuticas, bancos, otras cosas, y obviamente todo un sistema corrupto, y nosotros hemos sido los únicos que nos hemos enfrentado a este monstruo que tienen todo el dinero del mundo y obviamente todas las instituciones cooptadas, pero que al final pues alguien tenía que hacerlo y hemos sido nosotros los que hemos sido frontales, obviamente sabiendo que hay consecuencias y que pueden haber más, porque todos los días hemos estado en base a temas de persecuciones en todo sentido de la palabra, pero la realidad es que argumentos legales, ninguno, no existe. Hablan de campañas anticipadas cuando todos los otros candidatos han hecho cosas mucho más fuertes que hablan de idoneidad cuando están inscribiendo a narcotraficantes, a gente que ha sido perseguida por la ley, que han estado presos en Estados Unidos, que aparecen en las listas Maginsky y la Engel, que son personas que están con procesos penales en Guatemala, en fin.
y a nosotros nos dicen algo así. En fin, no tienen argumentos. Esta es una orden directa de este sistema encabezado por el presidente Yamatei, en donde claramente es algo dirigido hacia mi persona y casualmente hacia otra candidata, que es una mujer, Telma Cabrera. Telma Cabrera, que a pesar que tenemos diferencias en cómo haríamos gobierno abismales, ella también se ha enfrentado a ese sistema de alguna manera. Entonces, casualmente, los únicos dos son a los que están dejando fuera. Eso lo que quiere decir es que estamos a las puertas no solo de un fraude electoral, sino que realmente de ya una dictadura, de una tiranía a lo Nicaragua, a lo Venezuela y a los otros países que vemos, como tú bien decías acá. O sea, es un tema muy dramático y que agradezco este espacio para contarlo al mundo, para contarlo, porque es algo que es el fraude moderno que le llaman. Ahora en urnas, ahora descalifican o apresan candidatos, ¿verdad? Y fíjate que nosotros lo hemos estado denunciando hasta la saciedad, porque tristemente antes se tomaban países con revoluciones, con Kalashnikov, y ahora eso ha cambiado y se hace a través de las urnas, se hace financiando candidatos o de alguna forma manejando, desestabilizando esos sistemas para que esos candidatos que ellos sí quieren que estén puedan seguir adelante y los que son la contra y los que pueden marcar la diferencia se queden atrás. Pero yo me imagino que esto ya se está abriendo a la comunidad internacional y va a tener una respuesta. Y tú lo has dicho claramente, que una persona como Telma Cabrera o como tú no se puedan presentar, pero que sí se pueda presentar un señor como Valdizón, que ha estado condenado aquí en Estados Unidos por lavado de dinero, por sobornos de Odebrecht, y que sí le permitan presentarse, pone una vara de medir muy extraña, que eso obviamente va a tener un cuestionamiento. Ahora, ¿cuáles serían esas posiciones tuyas que te han hecho ganar tantos puntos con tu gente? Bueno, mira, nosotros hemos sido muy claros. Primero es que hay que romper este sistema. Aquí hablan muchas gentes de temas ideológicos y obviamente existen. Yo soy una persona que cree en certeza jurídica, en libre competencia, en no a los monopolios, en libre frontera, libre mercado, en certeza jurídica, pero también soy una persona que tengo mucha conciencia social. En un país como Guatemala, que debido a la corrupción, es que hoy hay una desigualdad tan grande como nunca antes se ha visto y que esa corrupción ha llevado a lo que es hoy, lo miraba ahí en tu programa ahora con los mexicanos, hermanos mexicanos que está sucediendo. Hoy en Guatemala se fueron el año pasado 500,000 personas de Guatemala, o sea, un éxodo lo que ha sucedido en Guatemala. Y eso es por falta de oportunidad y falta de seguridad. Y eso es a raíz de dos cosas. Uno es la corrupción y el otro tema es esos privilegios, monopolios, abusos de ciertos grupos empresariales grandes que se han dedicado a que nosotros les decimos acá los cabales, ¿verdad? Que no dejan que otras personas puedan crecer o puedan abordar y emprender. Pero el punto aquí es que nosotros hemos sido muy duros, muy fuertes en cómo vamos a combatir la corrupción, en cómo vamos a erradicar la corrupción en nuestro gobierno. Y bueno, y también cómo vamos a devolverle la paz y seguridad a la familia guatemalteca. El 20% de las familias guatemaltecas son extorsionadas diariamente. Los índices de violencia son los más altos de que he visto. Y entonces nosotros hemos hablado de temas tan radicales como desde militarizar las cárceles, sacar el ejército a las calles, a retomar el territorio, de que hoy ya no va a haber comida gratis para los presos, van a salir a hacer obra más de 20,000 presos, drenajes, carreteras, puentes, y también volver a aplicar la pena de muerte. La pena de muerte. Mi padre... La pena de muerte, de todas formas, en Guatemala existe, es decir, no habría que sacarla de ninguna cajita mágica, está ahí, sería simplemente reinstaurarla. Está en nuestra Constitución. Y mi padre fue el último, siendo presidente, que fusiló a las últimas 3 personas, a 3 hombres que violaron a una niña de 5 años y que la enterraron viva hasta que murió después de violarla. Obviamente nosotros vamos a implementar la pena de muerte de vuelta. Y obviamente ha generado eso un montón de, ¿verdad?, de polémica. Pero yo les digo, miren, yo no entiendo. ¿Cómo pueden decirme que algunas personas no quieren que se aplique la pena de muerte o que lo vean como un retroceso cuando hoy se aplica la pena de muerte en Guatemala a diario? Todos los días se aplica la pena de muerte. Solo que se la aplican a las niñas, a los niños, a los ancianos, a los choferes de bus, a los taxistas, a las amas de casa, a diario.
Pues aquí lo vamos a hacer al revés. Yo digo que yo voy a velar por los derechos humanos de las personas de bien y no por los criminales. Y fíjate, Y has lo tocado, disculpa que te haga un pequeño paréntesis ahí, porque, por ejemplo, en El Salvador, con Bukele, muchas organizaciones humanitarias se han llenado la boca hablando de violación de los derechos humanos, etcétera. Y uno se pone a pensar, y yo creo que los medios de comunicación también tenemos que dejarlo para que la persona que nos esté escuchando tenga también ese planteamiento. Qué curioso es opinar así desde la comodidad de un sillón en un maravilloso penthouse en Manhattan, cuando nadie tiene que pasar ni por la extorsión de las maras, ni tiene que pasar por lo que las maras hacen a diario, porque no lo viven. Entonces están defendiendo los derechos de los inhumanos frente a los derechos humanos de las víctimas. Y eso merece también una reflexión por parte de los medios de comunicación, que no la hacen ante el miedo de que nos puedan considerar que nosotros también estamos defendiendo No, no se trata de defender eso, se trata de defender a las víctimas. Todos cambian de opinión cuando les digo cómo te sentirías que esa hija que violaron y mataron de 5 años fuera la tuya. Ahí todos cambian la forma de verme. Y bueno, yo digo, miren, aquí pueden venir a patalear los derechos humanos nacionales, internacionales o espaciales, no me importa. Acá vamos a velar por los derechos humanos de la gente buena. Y como digo, yo no soy quien para perdonar a los criminales. Yo solo, eso queda en manos de Dios. Yo solo me voy a encargar de enviárselos a Dios inmediatamente. Eso que no te a menudo. Ahora, nosotros hemos sumado algo adicionalmente, no solo a los criminales, sino que nuestra propuesta, y que es muy seria y muy real, es sumarle la pena de muerte a los corruptos. Roberto, tengo que hacer una pausa, regresamos de inmediato porque lo que estás diciendo es muy interesante, y es qué se hace con esos presos para que devuelvan vivos esa retribución a la sociedad. Bueno, seguimos conversando con Roberto Arzú, y antes de la pausa yo le interrumpía porque teníamos que irnos obviamente a este corte comercial, pero estaba tocando un punto muy interesante, que era sobre aplicar además más propuestas que puedan hacer retribuir a la sociedad pues muchas de las cosas que se han llevado los delincuentes que están en las cárceles. Nuestra propuesta específica en el tema de seguridad es así. Primero sacaremos el ejército a la calle, en fuerzas combinadas con la policía retomaremos el territorio, no esperaremos que estas maras y que estos extorsionistas, mareros, etcétera, sigan delinquiendo. Los vamos a ir a buscar, los vamos a buscar hasta debajo de la última piedra usando inteligencia militar. Cuando los encontremos tendrán una sola oportunidad, no dos, una. Y es o se rinden o literalmente ahí mismo se van a morir. Y creo que si se rinden van a haber preferido morirse, porque ahora en las cárceles ya no va a haber comida gratis. Ahora van a salir a trabajar con el ejército rapados de anaranjado con grillete electrónico, a hacer obra especialmente en los lugares donde delinquieron, hacer puentes, carreteras, drenajes. Y así es, vamos a aplicar la pena de muerte para ellos, y ahora también lo estamos agregando a lo que son los corruptos. Ahora, Roberto, yo le quiero hacer una pregunta solamente, porque el tema de la pena de muerte es bastante conflictiva, sobre todo cuando, tristemente, en muchos de estos países tampoco hay un sistema de justicia que sea aséptico. ¿Cómo garantizar que esa justicia realmente se aplica de la forma que se tiene que aplicar? Totalmente de acuerdo contigo, hay que hacer una reforma constitucional en varios temas, pero no solo hay que hacerlo de inmediato en una consulta popular para reformar el sistema de justicia, pero aún así, con pruebas físicas, con claridad de los hechos, especialmente de delictivos criminales, no vamos a esperar a que eso sea. Vamos a exigir y vamos a poner las pruebas y las evidencias contundentes que sean necesarias para que no haya duda de que a las personas que se les aplique desde ya en lo que hacemos esa reforma de justicia sean realmente personas culpables. Y decía, lo de los corruptos, mira, ahí me dicen, bueno, pero ¿cómo va a ser que a los corruptos también les vas a aplicar la pena de muerte? Y les digo, miren, primero se le va a aplicar al corrupto que se le pruebe que por ese acto de corrupción alguien murió. Léase lo que pasó en Singapur. Y les digo, ¿cuál es el miedo? Pues yo no voy a robar, o sea que a mí no me van a fusilar. Pero ¿quieren acabar realmente con el cáncer real que es la corrupción? ¿Quieren realmente acabar esto? Si no tiene miedo el corrupto de que realmente va a tener una pena drástica y que van a tener que salir a trabajar
día, tarde y noche los presos para ganarse su comida, donde vean que van a sufrir y que van a pagar el daño que han hecho. No va a cambiar esto. Y Y hay el, países que, claro, El Salvador lo ha demostrado, Singapur lo ha demostrado, y por ende acá también va a ser así. No va a haber forma de negociar porque nosotros vamos a velar por las gentes correctas, por las personas buenas, y vamos a hacer lo correcto. claro, Y cuando tú lo escuchas a una persona como Andrés Manuel López Obrador, eh, reaccionar de la forma que ha reaccionado cuando Estados Unidos dice: un segundo, acaban de morir nacionales en tu país, siguen muriendo nacionales en tu país porque la inseguridad está en un extremo máximo, porque los carteles se han tomado las instituciones, porque esos corruptos de los que está hablando han permitido que esos carteles manejen grandes territorios del Estado. Claro, uno se plantea y dice: ¿cómo es posible que en lugar de bajar las orejas y decir vamos a trabajar en conjunto para acabar con este flagelo, todavía se permita decir que va a utilizar a la raza en este país y a los nacionales en este país para hacerle daño a los republicanos y para hacerle daño a Estados Unidos? ¿No se da cuenta que esa gente que está aquí, como yo decía al comienzo, está aquí por él y por la inseguridad y por la corrupción, que él no lucha en su país? Es correcto. Lo que tú estás diciendo es absolutamente real y es lo que vemos no solo en México, lo vemos en todos los países. Guatemala, como te decía, es un éxodo. La gente, por más que Ricardo Arjona, el otro día vi un video de él donde decía, es que a veces creen que todos se quieren ir a Estados Unidos y no es cierto. No. La gente, aunque no esté tal vez con tantos ingresos como los que tienen Estados Unidos, prefieren estar con su familia. A mí me genera indignación y vergüenza cuando veo a empresarios o al gobierno que se enorgullecen de las remesas que entran todos los días acá a Guatemala, porque cada dinero, cada dólar que entra a Guatemala, eso ha significado lo más preciado, que es la división familiar. Nadie habla del costo social que ha representado para nuestras familias esa división familiar. Y eso es algo que vamos a pagar muy caro. Aparte, es la harta obligación de un gobierno generar las condiciones para que se generen las oportunidades, el desarrollo, la prosperidad en todo el país y la seguridad. El 20% de las personas que huyen de Guatemala es por falta de seguridad. Y 20% es de las... porque en muchas ocasiones también los gobiernos han hecho pactos con los propios narcotraficantes y forman parte de esas redes de narcotráfico que les hacen llamarse narcogobiernos o narcoregímenes. Véase lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela. Guatemala es un narcoestado ya. Guatemala aquí la guerra va a ser durísima porque los narcotraficantes se dieron cuenta que al meterse a ser contratistas del Estado, a Claro. poner alcaldes o a poner diputados, ellos no solo pueden seguir con su negocio de la droga, sino que pueden seguir también con el tema de lo que es ahora el lavado de dinero vía el Estado. Y por eso nosotros hemos tomado otro tipo de medidas. No solo es erradicar la corrupción con pena de muerte. La corrupción nosotros la vamos a erradicar de una manera que nunca antes se ha visto en América Latina y no sé si en el mundo. Nosotros estamos firmando un convenio ahorita con dos cosas. Uno con el gobierno de Estados Unidos y otro lo estamos firmando con the Big Four, que le hablan, KPMG, Pricewaterhouse, para que ellos sean los que vengan a hacer una auditoría forense al Estado de Guatemala desde plazas fantasmas. Ellos son los que van a adjudicar las obras, supervisar las obras, ellos van a hacer las bases de licitación para cada una de las obras y se van a encargar que así se hagan en un consorcio que van a hacer conjunto con los bancos multilaterales para que exista esa credibilidad en Guatemala, por un lado. Y por el otro lado, nosotros con Estados Unidos hemos hablado de hacer una coadministración de puertos, aeropuertos, migración, aduanas y una cooperación directa con la presidencia de la República de yo llegar a gobernar del FBI. Que vengan acá a presentarme al presidente las pruebas físicas de los actos de corrupción pasados o de mi gobierno y yo como presidente ya no me podré hacer el loco y presentaré la denuncia ante el Ministerio Público directamente para que ya no haya salida y que realmente exista día, tarde y noche el temor de que el corrupto, así sea un líder, va a ser perseguido.
Bueno, y uno se pensaría, bueno, ¿y cuánto me va a llevar esto? ¿Cómo esta especie de revolución social, hasta dónde me van a dejar? Bueno, Bukele lo ha hecho en El Salvador. Quizá para nosotros nos resulte un poco dramático, pero para la gente que vive ahí es seguridad. Que esos delincuentes y esos extorsionistas estén en esas cárceles pagando por lo que han hecho, manda además un mensaje que es el importante. Su reflexión, señor Arzú. Bueno, mira, sí se puede, sí se puede. Yo estoy harto de vivir en el país del no se puede. Sí se pueden hacer las cosas. Cuando uno tiene la voluntad, los pantalones, la decisión, el carácter y obviamente la convicción de hacer las cosas correctamente, se puede lograr. No hay forma que a mí me hagan moverme, no soy comprable, no soy vendible y mucho menos amedrentable. Mi única convicción en Guatemala es hacerla grande otra vez, hacer grande este país. Y con el ejemplo, con todo lo que te dije ahorita, lo podemos lograr, con creatividad, con disrupción, haciendo cosas diferentes, porque no podemos pretender que haciendo lo mismo obtendremos resultados diferentes. Pues señor Arzú, ha sido un placer conversar con usted. Esperemos que esa situación se mejore, que el Tribunal Supremo tome cartas reales en el asunto y que le podamos ver como candidato a esa presidencia. Muchísimas gracias. Gracias, María, muy amable. Gracias.